Santo. Iglesia, Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Amén. Para mí es un honor y un placer estar en esta noche para la gloria del Señor aquí con ustedes. Gloria a Dios para siempre. Me acompaña mi esposa y mi amada hija para la gloria del Señor. Amén. Venimos de la iglesia manteniendo Pentecostés vivo. Dile a mi pueblo que marche. Gloria a Dios para siempre. Estamos aquí, amén, con el respaldo del Espíritu Santo, que es el que hace falta en cada uno de nuestras vidas. Amén, iglesia. Rápidamente, vaya conmigo a la palabra del Señor. Gloria al que vive. Libro de los Romanos, capítulo 5. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Te adoramos, Dios. Amén. Libro de los Romanos, capítulo 5, a la altura del verso 3 en adelante. Amén. ¿Cuántos lo tienen, iglesia? Amén. ¿Cuántos lo tienen, iglesia? Amén. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos, pueblo? Amén. Amén. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dile al que está a tu lado, aprende a tener paciencia. Ese es el tema que el Espíritu Santo me da para esta noche. Aprende a tener paciencia. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, te entrego la gloria, la honra, el honor y la pleitesía a Dios, porque solo tú y nadie más la merece. Gracias por la oportunidad que tú me entregas, Señor. Dios mío, de que este pueblo escuche tu santa palabra, Jehová, y que mi palabra, Dios mío, que salga de mí, salga dirigida por el Espíritu Santo. Solamente tu Espíritu Santo es quien puede ministrar, quien puede redarguir, quien puede instar, Jehová. En el nombre de Jesús, no para mí, sino a ti la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, yo estoy en tus manos, Jehová, para tu gloria y honra. Amén y amén. Puede tomar asiento. Oiga bien, quiero disertar la palabra bajo el tema aprende a tener paciencia. Gloria a Dios para siempre. ¡Qué lindo Dios! Aprende a tener paciencia. Qué lindo es el Espíritu Santo. En este evangelio que estamos viviendo hay muchas religiones, amada iglesia. Para que vaya comprendiendo, quiero entrar en una introducción básica. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? Porque en muchos mensajes podemos entender, pero no todo el mundo entiende. Pero hoy Dios va a hablar para que todos entendamos, para su gloria. Amén. ¡Qué bueno! La paciencia es algo que un cristiano debe de tener. Aleluya. La paciencia es algo que uno lo adquiere a medida del tiempo en el evangelio. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y esa paciencia la necesitamos para poder ser cristianos. ¿Cuántos alaban a Jehová? Esa paciencia vosotros la necesitamos para poder llevar el mensaje. Esa paciencia la necesitamos para esperar en Dios. Esa paciencia la necesitamos antes de entrar en un ministerio. Esa paciencia la necesitamos como cristianos. ¡Qué bueno, papá! ¿Por qué un cristiano debe de tener paciencia? Oiga bien, el evangelio se basa en tentaciones, en pruebas, en necesidades. Gloria a Dios para siempre. En que Dios te mete en el desierto. Gloria a Dios para siempre. En que Dios permite la prueba. En que Dios permite la tentación. Pero la paciencia tiene que ir de la mano con el siervo de Jehová, con la mujer que es de Dios y con el hombre que es de Dios. Debes de tener paciencia. ¡Sí, Señor! Te alabamos, Dios. No todo el mundo adquiere la paciencia, hermano. No todo el mundo adquiere la paciencia. Porque la paciencia es un fruto que sale del Espíritu Santo. Y el que no anda pacientemente esperando en Jehová, el Espíritu Santo no mora en él. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué el Espíritu Santo no mora en una persona? Cuando una persona no manifiesta la paciencia. Oiga bien, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. La paciencia que uno como cristiano debe de tener es andar firme hasta que suene la trompeta. Amén. Debemos de ser pacientemente guardándonos en Jehová hasta que suene la trompeta. Poderoso Dios. En la persona que es impaciente es inconstante. La persona que no tiene paciencia es de doble ánimo. La persona que no aprende a esperar en Jehová, aleluya, toma malas decisiones. ¿Cuántos alaban a Jehová? ¡Amén! ¡Qué bueno! Y es necesario que nosotros como cristianos tengamos paciencia, revestirnos de paciencia. Cuando no quieran marchar como nosotros marchamos, debemos de tener paciencia.
Porque hay algo que se llama el Espíritu Santo. Y hay veces que cuando hablamos no quieren hacer caso a la voluntad no de nosotros, sino a la voluntad de Dios. Ahí es que tenemos que echar sobre la mano a Jehová. Y debemos tener paciencia, porque Jehová hará más adelante. Lo que no entendamos ahora lo entenderemos después. ¿Cuánto alaban a Dios? Y esta introducción dice que iba a ser básica. Podemos ver a la altura del verso 5, verso 3, aleluya. Cuando dice el verso 4, dice: y la paciencia prueba. Escucha bien. Y la prueba esperanza. Porque todo lleva de la mano el cristiano. Gloria a Dios para siempre. El que tiene paciencia produce esperanza. Porque el que anda en paciencia quiere decir que andas en paciencia, tienes en paz en tu corazón, porque tú estás esperando, tienes la esperanza de que Dios va a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Tú estás en paciencia, esperando en Jehová, esperando que Él va a hacer algo más adelante. ¿Cuántos alaban a Jehová? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Jehová? Que estamos empezando. ¿Cuántos alaban a Jehová? Alaban a Jehová, aleluya. Y podemos ver en este tiempo que las personas impacientes andan moviéndose de iglesia en iglesia. Podemos ver que las personas impacientes andan escuchando la voz del hombre y no la voz de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Podemos ver que el impaciente muchas veces no es oveja. Gloria a Dios para siempre. Que el impaciente no aprenda a escuchar la voz de Jehová. Gloria a Dios para siempre. Debemos de revestirnos de paciencia, porque paciencia fue lo que tuvo Moisés cuando Dios lo manda a sacar al pueblo de las manos de Faraón a llevarlo a la tierra prometida. Oh, Moisés estaba escogido por Jehová. Oh, pero lo que no sabía era que el pueblo no iba a dirigirse por Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Y muchas veces cuando Dios te señala, cuando Dios te abre puertas, oh, muchas veces tú piensas algo que va a suceder y sucede lo contrario, porque Dios nos tiene que enseñar a tener paciencia, paciencia, paciencia. Oh, no seas impaciente, porque el que es impaciente, oh, toma malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones, y las malas decisiones construyen un edificio. Y cuando te das cuenta, estás construyendo tu propia ruina. Oh, tu propia ruina. Levanta las manos y alaba a Jehová. Gracias a Dios. Muchas veces cuando Dios da una promesa, Dios no te dice cuándo se va a cumplir, pero te dice: sé paciente y espera en mí. Oh, sé paciente y espera en mí. ¡Qué lindo, Dios! ¿O acaso Jehová miente? ¿O acaso es Jehová hombre para que mienta? ¿O acaso cuando Jehová habla no lo cumple? ¡Qué lindo! Punto número 1. Capacidad de padecer o soportar algo sin alertarse. Eso es uno de los significados de la paciencia. Muchas veces nosotros como cristianos estamos pasando por procesos y tribulaciones, pero lamentablemente tenemos que seguir con la frente en alto, porque hay gente que nos está observando. Oh, porque somos cartas abiertas. Y el significado de paciencia ese es uno de ellos, que aunque estés en la prueba, aunque estés en la tribulación, espera pacientemente en la contestación de Jehová. Oh, y que cuando la gente te vea a alguien que está en el Evangelio, a alguien que represente a Cristo. ¡Qué lindo, Dios! Porque muchas veces las situaciones nos nublan, oh, y nos llevan a padecer, aleluya, nos llevan a padecer, gloria a Jesús. Oh, porque muchas veces entramos en pruebas que Jehová las permite, entramos en situaciones que Dios las permite, porque muchas veces esa impaciencia Dios la tiene que moldear. Oh, esa impaciencia Dios la tiene que moldear. ¡Qué lindo, Dios! Punto número 2. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Por eso el pastor debe de tener paciencia. Porque un ministerio de pastor no lo lleva a todo el mundo. Un ministerio de evangelista no lo lleva a todo el mundo. Un ministerio de diaconado no lo lleva a todo el mundo. Por eso Dios nos coge a todo el mundo de pastor. Por eso Dios nos coge a todo el mundo de profeta. Por eso Dios nos coge a todo el mundo del mismo llamado. Porque no todos están capacitados de la misma forma, de la misma manera. En otras palabras, no todos aguantan la presión.
No todos estamos capacitados para la misma forma, para hacer algo igual. Estamos llamados, escogidos por la misma persona, pero no estamos mandados a la tierra para hacer lo mismo de todo el mundo. A uno Dios capacitó como evangelista, a otro Dios capacitó como pastores, a otro los llama diaconado, a otro Dios los levanta para que limpien el baño, a otro Dios los levanta para que mapeen el altar. ¿Cuántos alaban a Jehová? Y tenemos que tener en cuenta que antes de hacer cualquier cosa para Jehová, tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Es bueno, papá. Porque la paciencia, el que tiene paciencia, anda revestido del poder de Jehová. El que tiene paciencia, escucha la voz de Jehová. El que usted ve que tenga paciencia, usted puede dar testimonio de que Dios habla con él. De que Dios habla con ella. A su nombre. Gloria. Poderoso Dios. Número 5. Y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza. Cuando tengas paciencia, la paciencia produce esperanza. Y mucha gente, cuando tú estás esperando en esa paciencia, que Dios permite que tú entres en esa prueba, que al lado tuyo se paren gente que no crean en lo mismo que tú, esa esperanza mucha gente la va a tomar para burlarse, pero la esperanza no avergüenza. La esperanza de Jehová no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano lo que Dios habló, lo cumple. Cuando la gente se burle de usted o te diga lo contrario, usted manténgase firme en la experiencia que tuviste con Dios, lo que te marcó, lo que hizo que hoy tú seas cristiano, y acuérdate de que Dios hizo una promesa. Matemática sencilla. Aleluya. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo que nos fue dado? Por eso la paciencia lleva de la mano andar con el Espíritu Santo, iglesia. La paciencia es algo que no todo el mundo tiene. La paciencia es algo que mucha gente puede aparentar que la tiene, pero siempre va a llegar un momento de la vida humanamente que manifestaremos a veces esos deseos impacientes que tenemos en el corazón, porque el corazón ni tú lo conoces. Es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente lo conoce el Espíritu de Jehová. Qué lindo Dios. El de Jehová. Ministerio. ¿Cuántos quieren ministerio? ¿Cuántos quieren ministerio? Es bueno, papá. Pues te tengo noticia. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Si quieres ministerio, tienes que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia, porque cuando tú quieres un ministerio o cuando Dios te señala por un ministerio, antes de entrar en el ministerio vas para el desierto. Jehová va a permitir que nadie te hable. Jehová va a permitir que todos te den la espalda, porque como quieres ministerio tienes que primero padecer para después ser un buen soldado de Jehová. Porque el que Dios llama primero capacita y tiene que ponerte las botas bien puestas. Porque cuando entres en el ministerio, no por cualquier viento vas a retroceder. No por cualquier viento contrario vas a tornar tu mirada hacia atrás. Si tú quieres ministerio, tienes que obedecer primeramente las leyes terrenales de la Biblia. Luego las terrenales en el mundo. Después del pastor, y someterte a Jehová, y el ministerio va a florecer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Dios! Si un ministerio no es paciente, Jehová no mora en él. Jehová no mora en él. ¿Por qué Dios manda a Moisés? Porque Moisés era el hombre más manso de la tierra, y aún así se impacientó cuando le golpea la piedra, porque es humano. Pero para la gloria de Jehová, Dios tiene que llamar a alguien capacitado. Escuchen bien, la paciencia te lleva a un nivel de madurez más arriba. ¿Cuántos alaban a Jehová? Amén. Gloria. La paciencia te lleva a un nivel de madurez más arriba. Tú piensas que tú tienes madurez, pero cuando tú alcanzas esa paciencia, tú te vuelves más maduro en el Evangelio. Papá. Gracias, Dios. Sigue hablando. ¿Escuchó lo que dije? Sigue hablando, Padre. Cuando tú te vuelves sabio, cuando tú eres sabio en las acciones que vas a tomar,
Cuando tú eres paciente en esperar a Jehová para cuando habla, tú alcanzas un nivel de madurez. Qué lindo Dios. Muchas veces madurez no es tan solo hablar lengua, tener experiencia. No es tan solo sentir el Espíritu Santo ni que Dios te habla audible. La madurez en el Evangelio se trata de ser paciente, de aprender a escuchar la voz de Jehová, de aprender a tener discernimiento de cuando Dios está hablando. Eso se llama madurez en el Evangelio. Saber cuando Dios se mueve, saber cuando Dios habla, la madurez. La madurez. Y en este tiempo que estamos viviendo, debemos de siempre que hablamos de la palabra, entender cuál es el propósito. Este libro de los Romanos lo escribe el apóstol Pablo. Podemos ver, y si muchos saben que el apóstol Pablo fue una persona que dio de lo vil y lo menospreciado, una persona que era adinerada, una persona que para los ojos carnales y los guardias generales de la gente de Roma, de la cárcel de Nerón, de toda esa gente de aquel tiempo que mataban a los evangélicos, gloria a Dios para siempre, el apóstol Pablo era un gran instrumento en las manos de Satanás. Gracias a Dios. Y podemos ver cómo Cristo, de ser instrumento de Satanás, lo vuelve instrumento para él. Aleluya. Porque cuando Jehová quiere señalar a alguien y llamar a alguien, Dios lo llama, Dios lo capacita. A esto envía. ¿Cuántos alaban a Dios? Y podemos ver que el apóstol Pablo no quería saber de Dios, mataba a los cristianos, los perseguía. Pero Jehová lo pone a escribir cartas. ¿Cuántos alaban a Dios? Jehová lo pone a redactar la historia del Evangelio. Y aquel que mataba a los cristianos, Jehová le enseña a padecer por el Evangelio. Gracias, siervo. Jehová le enseña a padecer por el Evangelio. Por eso te tengo que decir en esta noche, tenemos que ser pacientes. Porque el impaciente Jehová lo enseña. Al impaciente Jehová lo mete por prueba en diferentes desiertos para que aprendas a ser paciente. Para que entiendas que cuando Dios habla tienes que estar tranquilo, permanecer en lo que estás haciendo, multiplicando los dones, dejándote llevar por el Espíritu Santo de Jehová, poniendo en práctica la obra, que esa es una de las bienaventuranzas del Evangelio. Y podremos manifestar la paciencia. El que no manifiesta los dones del Espíritu Santo anda en las obras de la carne. ¿Por qué anda en las obras de la carne? Porque el que anda con Dios, a Dios manifiesta. El que anda con Dios, el Evangelio manifiesta. El que lee Biblia, de la Biblia habla. Pero el que llena sus ojos con cosas que no son de la Biblia, del mundo habla. El que anda con gente del mundo se parece. ¡Qué bueno, papá! Y tenemos ya que al nivel que estamos, entender y comprender que si no tenemos paciencia, que si no sabemos a esta altura del Evangelio, que ya a punto está de sonar la trompeta, iglesia, debemos de entender y ya de caer en una capacidad de madurez, de esperar conscientemente en Jehová. Si aquí hay gente que tienen ganas de apartarse, la trompeta va a sonar. Si aquí hay gente que está pensando retroceder, te tengo que decir en esta noche que eres un inmaduro. Gracias a Dios. Que no estás pensando bien. Sigue hablando, Padre. Que estás haciendo las cosas a la prisa. Porque no hay paciencia. Porque no hay paciencia. Cuando Dios te envía por el desierto, ahí es que Dios te prueba y te capacita. Ahí es que Dios te hace otro hombre y otra mujer. Porque el que entra en un desierto no sale de la misma manera. No sale siendo la misma persona. Sale más capacitado, revestido de la presencia de Jehová y listo para la guerra. Iglesia, el desierto que nosotros pasamos, las pruebas que nosotros pasamos, las permite Dios. Las permite Dios. Qué bueno, papá. Porque muchas Ay, veces papá, qué lindo. Dios nos va a poner en el camino a personas que van a pasar por lo mismo que estamos pasando. Si tú no has pasado por ese proceso, ¿de qué le vamos a hablar? ¿De qué le vamos a predicar? ¿A qué vamos a aconsejar? Qué lindo, papá. Como el que no tiene matrimonio, aconsejando de matrimonio. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso, hablar de Dios que sana cuando Dios nunca te ha sanado. Es un fracaso. Porque
tenemos que tener una experiencia para poder hablarle a los demás. Sí, Señor. Vive Cristo. Y esa experiencia muchas veces el Espíritu Santo quiere que la busquemos. Esa experiencia muchas veces el Espíritu Santo quiere que provoquemos esa experiencia. Qué lindo. Que estemos dispuestos a padecer por Cristo. Que estemos dispuestos a entrar en esa experiencia del Evangelio, iglesia. Qué lindo Dios. Hay que crear un despertar. Y muchas veces Dios te mete en el desierto para despertarte. Dios te permite que haya un terremoto en tu vida para despertarte. Porque muchas veces estamos en una zona de conformidad. Gloria a Dios para siempre, de que no, Dios me habló, pero yo no estoy haciendo nada por la obra. Por eso es que no se cumple. No, Dios no es mentiroso. Es que muchas veces retrasamos. Retrasamos. Qué bueno, Padre. Pero el apóstol Pablo, por más que tenía soldados, tenía gente, tenía dinero, tenía respaldo carnal de gente grande. Dios es Dios. Amén. Aleluya. Qué bueno, Dios Padre. es Dios. Dios es Dios. Qué lindo Dios. Dios es Dios, iglesia. Amén. Y en esa situación que se encuentra Pablo, Dios va a meter a muchos. En esa situación que se encuentra Pablo, Dios va a meter a muchos y a muchas damas. Muchas veces pensamos de que en este evangelio lo hemos vivido todo, pero Dios vuelve a empezar y Dios vuelve y te lleva a las primeras obras para que veas de dónde caemos muchas veces y volvamos a empezar, porque el evangelio se trata de resistencia contra las obras de la carne, de resistencia contra el diablo. Qué bueno. Y hay algo que el diablo tiene que la iglesia no tiene. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo Dios. Hay algo que el diablo tiene que la iglesia no tiene. Vive. Se llama paciencia. Suave. Porque el diablo puede estar 2 años. Si no te tumban 2 años, él va por el tercero. Aleluya. Si él no te tumba en el tercero, él va por el 4.º año. Él es paciente. Él es paciente. Qué lindo Dios. ¿Sabes? El diablo no se quita en hacerte la guerra. Gloria al que vive. Pero muchas veces vosotros nos impacientamos cuando Jehová habla. El diablo no se impacienta. El diablo no se impacienta. Qué lindo Dios. Y tenemos que tener eso en mente. De que muchas veces cuando llega la impaciencia, tenemos que hacerle guerra al diablo. Porque muchas veces el diablo tiene más paciencia que usted. Aleluya. Jesús. Aleluya. Satanás manifiesta más paciencia que a veces la iglesia. Qué lindo Dios. Satanás no tiene tiempo en cuanto a hacerte caer. Escuche bien. Aleluya. Satanás no tiene tiempo en cuanto a hacerte caer. Tarde o temprano te descuida, va a tu ruina. Tarde o temprano te descuida, vas a caer. Tarde o temprano descuidas la oración, vas a caer en tentaciones. Tarde o temprano descuidas el Espíritu Santo de tu vida. Dejaste de leer Biblia, dejaste de orar, se manifiesta la carne. Sí, Señor. Porque Gracias. cuando tú le das a la carne lo que ella quiere, no vas a estar guerra. No vas a tener desierto. Porque Gracias. cuando la carne está tranquila, ahí tú te dices, mira, ahora que yo estoy en la carne, no se me atrasan los biles. Ahora que yo estoy en la carne, mira, cuando yo estaba en el mundo, yo tenía dinero. Mucha gente está recordando la vieja criatura. Sí. Y eso es un acto de ignorancia. Sí. ¿Sabes por qué es un acto de ignorancia? Porque cuando tú estabas en el mundo, tú tenías todo lo que tú tenías, pero el corazón estaba vacío. Porque cuando tú tenías todo lo que tú tenías depresión. Cuando tú tenías todo lo que tú tenías, andabas enfermo. ¿Cuántos alabas a Jehová? Amén. Y muchas veces no nos recordamos todo lo que ha hecho Jehová por nosotros. Y por una prueba ya queremos apartarnos. Y por una prueba queremos tornar nuestra mirada hacia atrás. Porque el diablo tiene más paciencia que la iglesia. Amén. Gloria. Y debemos de tener muy maduros, iglesia. Muy maduros, aleluya. Y entrar en una capacidad mayor. Entrar en una experiencia mayor. En buscar una experiencia mayor. No de quedarte de la misma forma. Porque las rodillas endebles y raquíticas. Oh, Jehová no habla con esas personas. ¿Cuántos adoran a Dios? Jehová quiere mostrarse a personas. Jehová quiere manifestarse a personas. Oh, pero el Espíritu Santo no se pega donde las vestiduras están manchadas. Oh, el Espíritu Santo no se acerca cuando no hay oraciones, cuando no hay ayuno, cuando no hay
vida el diablo. Si antes estabas en masturbación, vuelve a masturbarte. Si veías pornografía, vuelve a ver pornografía. Si estabas en adulterio, vuelve a adulterar. Si hablabas malo. Si te metías perco, no te metes crack. Porque el Espíritu Santo no mora en vasos sucios. La paciencia del diablo, mucha gente no la comprende, porque cuando el diablo sale de tu vida, anda por lugares secos y vacíos, buscando dónde posar. Cuando no encuentra dónde posar, vuelve. A ver cómo está tu casa. Levanta la mano y alaba a Jehová. Y cuando la haya recogida o desordenada, que toca la puerta. Hay alguien aquí con vida. Hay alguien aquí con vida. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Hallando, maná. ¡Hey! ¡Oh! ¡Candela de Jehová! Gracias, Dios. La situación que esta iglesia está viviendo es la brujería que le están haciendo a esta casa. ¡Hey! ¡Cuánto alaba a Jehová! ¡Cuánto alaba a Jehová! Y lo que no se puede levantar es porque los hombres se van a caer. ¡Fuera! ¡Cae! ¡Retoma lindo y a mí! ¡Hey! ¡No! ¡Hey! Y Dios no deja a nadie en vergüenza. ¡Hey! Si tú estás cayendo en tentaciones, usted está dejando el evangelio en vergüenza. Y está pisoteando la mancha. ¡Ande! ¡Una velua! ¡Sóbala! ¡Hey! ¡Levanta esa mano para arriba! ¡Ay, papá! ¡Qué lindo! ¿Cuánto alaba a Jehová? ¿Cuánto alaba a Jehová? ¿Cuánto alaba a Jehová? ¿Cuánto alaba? Por eso fue que cuando Eliseo encontró y se percató que Jezabel lo perseguía, se llenó de miedo. Tienes que estar a tu lado porque tú te ves. ¿Por qué tú temes? Cuando se manifiesta el temor lo pone el diablo, el miedo lo pone el diablo. Si todavía tienes miedo a la oscuridad, tienes que ponerte a orar. Si todavía le tienes miedo a dormir solo, tienes que ponerte a orar, porque el miedo viene del diablo. Mira, hay personas grandes que no pueden dormir con las luces apagadas. Hay personas grandes de 30 y pico para arriba, de 20 y pico para arriba, que no pueden entrar en lugares oscuros. Se fue acá, en lugares oscuros, porque siempre andan con miedo. Ay. Si tú sientes que hay gente que te está mirando por la ventana, ay, papá. Cuando sientes que te están mirando por la ventana, te están mirando los demonios. A ver cómo está tu casa, a ver cómo tú te encuentras, a ver qué tú haces. Cuando los demonios se asoman, es para ver si el daño que te tiró te hizo efecto. Levanta las manos. Muchas veces cuando miran por la ventana, ejecutó. Levanta las manos y deja el miedo. ¡Ay, papá! ¿Cuántos alaban a Jehová? La sabiduría que viene de Jehová, la sabiduría que viene de Jehová, la sabiduría que viene de Dios es la que necesitamos. Gracias, papá. Esa sabiduría que es capaz, esa sabiduría que es capaz de que aunque te hablen fuerte, tú puedes permanecer en silencio. Esa sabiduría de que aunque te tiren, tú puedes permanecer en silencio. Porque hay un nivel de madurez que se manifiesta. ¡Ay, papá, qué lindo, Dios! ¡Qué lindo, Dios! Ese nivel de madurez muchos no lo tienen. Ese nivel de madurez se alcanza con el tiempo en el Evangelio.
Ese nivel de madurez se alcanza tú buscando la experiencia con el Espíritu Santo. Ese nivel de madurez se alcanza a medida de que tú vas profundizando en la habla, a medida de que tú vas escudriñando la palabra. ¡Qué bueno, Dios! ¡Ay, papá, qué lindo! Porque para la gloria de Dios estás de pie. Sí, Señor. Dale la gloria a Dios que estás de pie. Dale la gloria a Dios que estás de pie. Estar en el Evangelio no es solamente estar, porque hay estando y están apartados estando. Sí, Señor. Debemos de estar activos, porque tú no sabes cuándo te toca a ti, porque tú no sabes cuándo Dios te vaya a llamar, y Dios va a permitir que lo llamen, y Dios va a permitir que te llamen. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¡Qué bueno, papá! Si Dios capacita a alguien, si esa persona alardea de estar capacitado, si esa persona alardea de tener el Espíritu Santo, te va a poner a prueba. ¡Qué bueno, papá! Y no va a ser el hombre, es Jehová. Es Jehová. Es Jehová. ¡Qué lindo, Dios! Porque muchas veces el que mucho alardea y el que mucho se cree y el que poco oye y el que no es paciente, ese es Jehová. Lo suelta. Lo suelta. Porque es que muchas veces la gente, tú le quieres dar un consejo y no quieren aprender. Y hay damas que no quieren escuchar el consejo. Hay caballeros que no quieren escuchar el consejo, no son pacientes, quieren el ministerio mañana. Y hay muchas veces que como pastor y como evangelista, muchas veces cuando te paran, no es porque quieren pararte, sino es porque saben que hay una deficiencia. ¡Qué lindo, Dios! Es porque saben. Escuchen algo. Está supuesto que el pastor y la pastora sea la voz de la experiencia en la iglesia. Está supuesto que la pastora, el pastoral, el líder, quien sea la voz de la experiencia en la iglesia. Sí, Señor. Vuelvo y te repito, porque Dios no es loco y Dios no capacita a todo el mundo ni llama a todo el mundo. Dios llama a gente que tenga experiencia. Dios capacita a gente que tenga testimonio. ¿De qué vas a hablar? Sí, Señor. ¡Qué bueno, Dios! ¿Cómo vas a dar un consejo? Necesitas tener la experiencia. Muchas veces la guerra que tú entras y batallas que entramos es Dios. Es Dios. Ahora preocúpate cuando la guerra la provoques tú. Cuando la tentación la provoques tú. Porque hay una prueba que la permite Dios y hay otra que la provocamos nosotros. Podemos verlo en David. Cuando la guerra que vivió en el reinado fue por culpa de él. ¿Por qué? Por provocar y tomar una mujer que no era de él. Eso es una guerra que la provocas tú. Ahora, cuando tú ves la otra parte de David, cuando ve que Faraón y los filisteos vienen contra ti, pues esa guerra la permite Jehová. Porque son los enemigos que te hacen la guerra. ¡Qué lindo, Dios! Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia. Quieres que Dios te revele, tienes que tener paciencia. ¡Qué lindo, Dios! La paciencia se alcanza no con un año, años. Porque en esos años tú estás entrando en un nivel de capacitación. En esos años tú estás entrando en un nivel de madurez en el espíritu. Por eso mucha gente cuando comienzan a predicar, predican de una manera, pero cuando el Espíritu Santo les da larga, la persona sigue metiéndose en la Biblia. La persona cambia de predicar y no para mal, sino que predica con sabiduría, con entendimiento. Predica sabiendo que en un momento dado yo estuve en tu posición. Predica sabiendo que en un momento dado yo también caí. Predica sabiendo que en un momento dado a mí también me dieron disciplina. ¿Cuántos alaban a Jehová? Un evangelista tiene que pasar diferentes procesos de disciplina, diferentes procesos de desierto, diferentes procesos de pruebas, de tentaciones, de disgustos, de desilusiones, para que pueda predicar el evangelio tal y como está escrito. Porque una persona sin experiencia, ¿cuál consejo vas a dar? Una persona que no tiene experiencia, que no ha vivido nada en el evangelio, ¿cuál experiencia tienes?
Está bueno danzar, está bueno hablar lengua, está bueno ministrar, está bueno tomar parte, está bueno coger el micrófono. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? En el infierno, ¿te conocen a ti? ¿Te conocen en el infierno? A veces tú mencionas el nombre de fulano y ¿quién es fulano? ¿Y quién es fulano? Mira, iglesia, cuando tú estabas en el mundo, a ti te pusieron un apodo. A ti te pusieron un apodo. Y vamos a suponer que tú te llamabas Marco y tú decías, ¿y Marco? Y todo el mundo, ¿quién es Marco? ¿Quién es Marco? Y tú decías, Tornillo. Ah, él. Y tú dices, mira para allá, tú te llamas Marco. Y tú ves que la gente dice, wow, pero yo siempre te conocí por tal nombre y yo no sabía que tú te llamabas Marco. Así gente en el infierno. Así gente en el infierno. Así gente en el infierno. Que los conocen por sus obras, pero no los conocen por evangélicos. No tienen nombre. Usted como persona cristiana tiene que tener identidad. La identidad del evangelio. A Pablo le pusieron identidad. Porque Pablo no tenía identidad. Cuando tiene la experiencia con el Espíritu Santo, Jehová lo marca y lo identifica. Jehová lo marca y lo identifica. Por eso hay gente que cuando escuchan otras predicaciones se ponen a tambalear porque no permanecen en lo que saben de la palabra de Jehová. Y por cualquier viento contrario están tomando para allá, y están cogiendo para allá, y están cogiendo para acá, porque su simiente está en la palabra. ¡Qué bueno, Dios! Escuche bien, como cristiano tienes que tener identidad. Lo que te identifica. ¿Quién tú eres? Tienes que tenerlo presente en tu vida, en ceja y ceja. Que aunque la gente no crea en ti, tu identidad va a permanecer, aunque digan lo contrario. ¡Ay, qué bueno, Padre! Tienes que tener identidad en el evangelio. Hay gente que no tiene identidad y gente que el evangelio lo torna a su manera. Esa gente, cuando hablan con esa gente, tú lo ves que se comporta con esa gente. Luego se mueven a los que siguen la palabra, se mueven conforme a los que siguen la palabra. Después van para otro grupo y se mueven conforme a los rabacucu, se ponen rabacucu. Y tú ves que andan brincando de posesiones y no hay una identidad. Y eso dice mucho de usted, dice mucho de ti. Porque en cada grupo que tú caes, tú quieres que sean como ellos digan. Y si tú no corres por la de ellos, tú no eres del grupo de ellos. Aquí no hay grupo. ¡Amén! ¡Amén! Aquí no hay grupo, iglesia. Aquí no hay grupo, iglesia. Está supuesto que lo que hagamos, lo hagamos para Jehová. Está supuesto que lo que hagamos, lo hagamos para Jehová. Muchas veces los cultos evangelísticos queremos que se llenen de gente de iglesia. Pues no, los cultos evangelísticos se tienen que llenar de gente con lepra, de gente endemoniada, de gente con cáncer, de gente que no tienen a Cristo, para que la iglesia se llene. ¿Cuántos alaban a Jehová? ¡Candela de Jehová! Gloria a Dios. Porque muchas veces esa madurez la alcanzamos con el tiempo. ¿Para qué tanto exhortación que si esto? Mire, vaya las almas, vaya las almas. La que necesita, si tú estás sano, tú no necesitas sanidad. Aleluya. Si tú tienes dinero, no necesitas dinero. El que es salvo no necesita salvación. Ahora, el que tiene una necesidad, ese necesita que Dios cubra su necesidad. Que Dios cubra su necesidad. Libro de Santiago. Vaya conmigo al libro de Santiago. ¡Qué bueno, papá! Aleluya. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, a la altura del verso 4. Amén. Vuelvo y repito, estamos hablando de la paciencia. Hay que tener paciencia. Escuche bien. Santiago capítulo 1 a la altura del verso 4 dice así: mantenga la paciencia su obra completa. Escucha bien. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sigo, paro. Sigue. Porque muchas veces el predicador habla y habla y habla, y tan solo con leer la palabra yo creo que podemos entender.
Y no lo digo en forma de sarcasmo, sino que a veces la gente tú tienes que decirle como que todavía tú no, ¿sabes? Todavía no. Y muchas veces, por eso yo digo sigo paro, porque mantenga la paciencia su obra. O sea, como dije al principio, el que tiene paciencia lo manifiesta. Lo manifiesta en las obras, lo manifiesta en lo que hace. Igual que el que anda como cristiano, manifiesta que es cristiano en sus obras. Muchas veces la gente tiene que decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, para que sepan que tú eres cristiano, pero las obras no identifican al cristiano. Amén. Y a veces sin decir Dios te bendiga, te identificas. Amén. Porque debemos de manifestar el Espíritu Santo con las obras. Con las obras de nosotros. Debemos de manifestar esa experiencia que un día tuvimos con vuestras obras, así mismo la paciencia. Gloria a Dios. La paciencia, su obra la manifiesta completa. Por eso digo que el que manifiesta la paciencia manifiesta un nivel de madurez en el Evangelio. El que manifiesta la paciencia manifiesta que ha conocido a Dios. Para que seáis perfectos y cabales. Para que seáis perfectos y cabales. O sea, que tú sepas lo que estás haciendo. Que tú sepas dónde estás parado. Que tú estés parado en la roca. Que tú estés cabal. Que tú estés cabal, que cuando estés en guerra tú sepas lo que tengas que hacer. Que tú estés cabal. Una persona cabal es una persona consciente que sabe lo que hace. Sin que os falte cosa alguna. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. ¿Escuchó bien? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todo absolutamente y sin reproche. Y sin reproche. Y le será dada. El Espíritu Santo viene a decirte en esta noche, el que esté falto de sabiduría, el que no tenga paciencia, el que no es maduro en el Evangelio, en esta casa, el Señor te está diciendo, pídemela, que yo te la voy a dar sin reproche. Pídesela a Dios, que Dios te va a dar sin reproche. Que Dios te va a dar sin reproche. Porque cuando tú le pides a Dios humildemente, ese corazón Dios lo mira de cerca. Dios conoce con qué intención le pedimos. Sí, Señor. Te voy a decir más. Si estás orando todavía por la novia, no la esperes. Si estás orando todavía por el matrimonio, no la esperes. Si estás orando todavía por lo mismo y llevas años y Señor, ¿por qué tú no me contestas? Porque es que Dios no te va a hablar de ese tema ya. Porque dice su palabra. Yo sé que Dios está hablando. Aleluya. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque estamos mal. Porque no estamos buscando el reinado de Dios y su justicia primero. Por eso la añadidura no llega. Gracias, papá, gracias. Por eso la añadidura no llega. Muchos jóvenes que se me pegan a mí me dicen, ¿por qué te casaste tan temprano? Porque yo no estaba buscando la añadidura. Yo me enfoqué en buscar a Dios primero, en buscar a su presencia, en llenarme de Jehová. Y Dios me dio la añadidura. Pero muchas veces Dios te dice, no me hables más de ese tema porque yo no voy a hablar contigo de ese tema. Y muchas veces Dios te está diciendo, no seas impaciente porque todavía no. ¡Ten paciencia! ¿Cuántos adoran a Dios? Tienes que dejar a su lado y buscar a Jehová. Y cuando tú estés bien de la presencia de Jehová, no, porque Dios no te va a entregar una esposa si todavía tú no sabes tratar el ministerio como es. Dios todavía no te va a entregar una esposa, ni un hogar, ni una familia, si todavía tú no eres maduro en el Evangelio. ¡Ay, papá! ¡Candela de Jehová! ¡Aleluya! Porque muchas veces queremos el ministerio, pero no estamos completos. Muchas veces no estamos cabales en lo que le estamos pidiendo a Jehová. Y ahí es donde Dios tiene que decirte, tienes que ser cabal en lo que le pides al Espíritu Santo. Tienes que ser cabal en lo que le pides al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es perfecto. A ver, sí, Señor. Porque Dios es perfecto. Amén.
El que quiere las cosas a la prisa, termina en ruina. Alaba y gózate, aleluya. El que quiere las cosas a la prisa, termina apartado. El que quiere las cosas a la prisa, termina en un mal camino. Porque lo que viene rápido, rápido. Lo que viene rápido, rápido, se va. Lo que cuesta sacrificio, lo que cuesta desierto, lo que cuesta que Dios te pruebe, eso permanece. Eso permanece, iglesia. Déjense llevar por el Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. Qué bueno Dios que Déjate llevar por el Padre, Espíritu está Santo. hablando, Jehová. Pero muchas veces muchas personas que aparentan estar en el Espíritu te tiran la piedra cuando tú te caes, no están. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque muchas veces el consejo que te dan es para que tú lo hagas. Cuando te caigas se van de tu lado. Tienes que estar consciente con quién hablas. Tienes que estar consciente con quién hablas. Tienes que estar consciente a quién le cuenta tu cosa. Tienes que buscar a alguien espiritual. A alguien espiritual. Al que le da confianza a gente del mundo, le está dando la confianza a Satanás. Sí, Señor. Y cuando Satanás entra en tu corazón, para sacarlo hay que hacer una fiesta. Para sacar a Satanás de un corazón de alguien que era cristiano es difícil. No es imposible, pero es difícil. Sí, Señor. Sí, Es Señor. difícil. Sí, Señor. Porque probar el mundo gusta. Probar las cosas del mundo gusta. Sí, Señor. Debemos de mantenernos firmes en lo que hemos creído. Santo. En quién nos llamó. Sí, Señor. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Amén. Qué bueno. La paciencia, vuelvo y te repito, te lleva a un nivel de madurez mayor. Te lleva a capacitación. Te lleva a que tú tengas discernimiento. Cuando tú tienes madurez, tú tienes discernimiento. Porque esa madurez te hace pensar antes de ejecutar. Qué bueno. Esa madurez te hace pensar antes de hacer algo. Esa madurez te hace, aleluya, saber hablar, saber dar respuesta. Es que es muy interesante si seguimos por ahí. Aleluya. Tenemos que tener esa madurez, esa capacitación, esa paciencia. Es que la necesitamos. Necesitamos tener paciencia y madurez para que cuando lleguen diferentes pruebas, diferentes desiertos, no salgamos huyendo, no salgamos corriendo. Esa paciencia es la que hace que permanezcamos. Esa paciencia es la que hace que sigamos perseverando en lo que hemos aprendido. En lo que hemos aprendido. ¿Cuánto levanta las manos y darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Verso número 6. Dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y ahora yo quiero brincar al verso 8, que dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Ay, papá. Poderoso. Está hablando Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Qué lindo Dios. ¿Por qué es inconstante en sus caminos? Porque el que no pone a Dios por delante se pone a sí mismo. La carne toma malas decisiones. La carne ejecuta cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque la carne tiene pensamientos que no son los de Dios. Aleluya. Y cuando esos pensamientos tú los ejecutas creyendo que tú los tienes, Dios te deja para que cuando te caigas te diga: viste que no era así. Tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Aleluya. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones que cuando tú dices la respuesta es esta, y parece ser la respuesta, pero esa no es. Dios permite que tú tengas un encontronazo con la vida, que tú tengas una experiencia, y esa experiencia hace que tú digas: es el Espíritu Santo quien debo seguir, es el Espíritu Santo quien debo escuchar primero, no a más nadie. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu Santo es quien te hace cambiar, que de lo vil y lo menospreciado es quien te coge, se llama el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando te encuentras en diferentes pruebas y en diferentes tentaciones, quien está ahí se llama el Espíritu Santo. No es ningún amigo, no es que si mami, que si papi,
También tenemos que dejar de lamentarnos mucho de que mami nunca me dejó y que papi nunca tuvo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que no se levanta porque siguen lamentándose en lo que eran antes, Señor, y en lo que era en su pasado. Es tiempo de que si tú llegaste al Evangelio, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Se supone que si vivías en lamento, ahora ese lamento yo lo cambié en baile. Y ese baile te llena de alegría. Ahora tú no eres la misma persona que antes. Si antes eras un malcriado y todavía eres malcriado, no ha habido un cambio. Porque el que no cambia, Jehová no mora en él. Gracias a Dios. Debemos de manifestar esas obras del Espíritu Bendito Santo Dios. y no manifestar los frutos de la carne. Porque los frutos del Espíritu Santo son dignos de arrepentimiento. Mas los de la carne te llevan al infierno y a la perdición. Lo lamentable es que cuando uno se pierde, no se lleva él solo. Por eso hay un refrán que dice: tú no comes ni tampoco dejas que otro coma. Porque muchas veces el diablo, cuando usa a alguien, esa persona se empeña, aleluya, en manifestar las obras de la carne en otra persona. Por eso muchas veces hay gente que dice: si se va uno, se me van 4. Si se me va uno, se me van 15. Si se me va fulano, se me van 10. Porque muchas veces la gente son semejantes a las olas del mar, que cuando el viento sopla para aquí, se dejan llevar por ese viento contrario y terminan en un mal camino. Que cuando el viento sopla al contrario, se dejan llevar por ese viento contrario. Y tú los ves tambaleando de aquí para allá y no son constantes en el Evangelio. Wow, gracias a Dios. ¡Qué lindo Dios! Y esa inconstancia te lleva a ser una persona que no tiene identidad. A una persona que no tiene identidad, iglesia. ¡Qué lindo, papá! La inconstancia hace que una persona no tenga identidad. Si tú no tienes identidad en tu trabajo, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. ¡Ay, papá! Porque va a llegar un día que vas a pasar una vergüenza. Escúchalo bien. Vas a llegar un día que vas a pasar una vergüenza que Dios mismo te va a dejar ahí para ver qué tú vas a hacer. Pero ya Dios sabe qué tú vas a hacer. Es uno mismo, que la vergüenza es para uno. Mucha gente Dios dice: no, es que Dios te puso ahí para ver qué tú hacías. Pero es que ya Dios sabe lo que tú vas a hacer. Si es Dios. Muchas veces la gente habla y como que espérate, no. Es que Dios ya sabía. Esto que está pasando hoy ya Dios lo sabía. Lo que va a pasar mañana. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién creó la tierra? Jehová de los ejércitos. Ya Él sabe qué yo voy a ejecutar. Ya Él sabe qué yo voy a hacer. Ya Él sabe mi mañana, mi levantar. Él lo sabe. Sí, Señor. Él lo sabe. Y muchas veces la situación que tú te encuentras para que tú mismo veas, para que tú misma veas cómo tú estás en el espíritu. Porque te voy a decir más: no te confíes. No te confíes. Por más nivel espiritual que tengamos, no debemos de confiarnos. Sí, Señor. Esa confianza no la pone Dios, la pone el diablo. Así mismo Esa es. confianza no la pone Dios, la pone el diablo. Para que tú te confíes que estás en el espíritu. Para que tú te confíes que tú te sabes 10 versos de memoria. Para que tú te confíes que ayer hablaste lengua. Eso no tiene que ver. Eso, amén. El diablo no está mirando que yo estoy predicando. Como quiera la guerra va. Como quiera la guerra va. Así mismo es. El diablo no te está mirando que si tienes la corbatita hoy, la camisa de botones, la charina. Eso no lo mira. Eso, amén. Porque la guerra va como quiera. Aleluya, Señor, aleluya. Hay que ser consciente en cómo obra Satanás. Porque cómo obra Satanás muchas veces lo sabemos. A veces tú llevas en una guerra un año y Satanás está hablando de la misma forma. Mira, de la misma forma. Y hay veces que tú vas a caer otra vez en la prueba y tú sabes que va a pasar eso y no haces nada. Y tú vuelves a caer en lo mismo. Señor, aleluya. Tú vuelves a caer en lo mismo. Porque tú dices: ya el diablo por aquí me va a tirar. Y va a pasar esto y yo siento que voy a caer. Ya perdiste. Ya. Perdiste ya. Aleluya. Perdiste ya. Primero que todo, no crees en ti mismo. Falta de identidad. ¿Sabes? No hay fe. No hay fe. En una persona que es así no tiene fe. Sí, Señor. Porque está supuesto que todas las guerras que vamos a tener, debemos de tener la fe de que vamos a salir victoriosos. De que vamos a salir con la frente en alto, que la victoria es de nosotros. Pase lo que pase, debemos de confiar en Jehová. En quien nos llamó, en quien nos señaló algún día. Señor, gloria a Dios.
Y esa experiencia que cada uno de nosotros tenemos cuando llegamos al Evangelio es la experiencia que nos impulsa a tener la experiencia con Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Por eso es que cuando tú llegas al Evangelio tú tienes una experiencia. Hay mucha gente que dice, no, yo vi una luz. Hay otra gente que dice, no, yo escuché una voz. Hay otra gente que dice, yo vi un celaje. Y diferentes maneras. Hay otros que se le paran los pelos. Hay otros que sienten escalofríos. Y es el Espíritu Santo hablando de diferentes maneras. Aleluya. Esa experiencia levanta en nosotros una intriga de querer volver a sentir algo de la misma manera. Mira cómo es Dios. Esa experiencia levanta en nosotros el querer buscar algo mayor, de querer buscar algo más grande, de querer volver a sentir lo mismo. Esa experiencia la pone Dios para que nosotros nos mantengamos intrigados de todos los días a buscar su presencia. Por eso debemos de buscar todos los días una experiencia nueva, cada día. Cada día Dios debe de renovar nuestra fuerza. Cada día Dios debe de renovar nuestras armaduras. Porque muchas veces andamos peleando con armaduras desgastadas. Muchas veces andamos enfrentándonos con tentaciones, con diferentes demonios de alta jerarquía, con armaduras desgastadas. Y esa experiencia que a veces no tenemos, debemos de tener y decir, Dios mío, hay que hacer un stop. Hay que crear un detén porque van años y van meses que no siento aquello. Aleluya. Gracias a Va tiempo Dios. que no vigilo. Gracias a Dios. Va tiempo que no me levanto a las 3 de la mañana. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Va tiempo que no vuelvo a leer el libro de Salmos. Qué lindo era Dios. Aleluya. Va tiempo que no vuelvo a repartir un tratado. Esas experiencias nos motivan a nosotros a seguir buscando más de Dios. Porque esas experiencias que nosotros tenemos son las que nos dejan saber que Cristo vive todavía. Qué bueno. ¿Cuántos adoran a Dios? Aprende a tener fe. Aleluya. Aprende a tener paciencia. Aprende a tener discernimiento. Aprende a andar bajo los dones del Espíritu. Aprende a vivir conforme a la Biblia. Bienaventurado el hombre que escucha la palabra de Jehová. Bienaventurado el que la predica. Más bienaventurado el que la pone por obra. El libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión, hay una bienaventuranza que nosotros debemos de tener presente en nuestra vida. Y que muchas veces de que si tú tienes una bienaventuranza de que la escuchaste pero no la pones por obra, estamos incompletos. Estamos incompletos. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Cristo no puede levantar una iglesia si la iglesia no tiene mano pero tiene pie. Si el cuerpo no tiene cabeza, el cuerpo no se puede levantar. El ciego sin ayuda no puede caminar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder caminar, para poder redarguir, para poder dar consejos, para poder levantarnos. Necesitamos el Espíritu Santo de Jehová. Ay, papá, qué lindo eres. Por eso necesitamos que los que están con las manos abajo tomen de nuevo la mano del arado. Pongan de nuevo la mano del arado porque la iglesia es un cuerpo. Porque la iglesia es un cuerpo. Si Dios te hizo un llamado porque está, Él sabe que tú lo puedes llevar. Sí, Señor, qué bueno, papá. Si Dios te escogió, si Dios te llamó, Él sabe que tú eres capaz. Mi Dios es capaz. Amén. Amén. Mi Dios es capaz. Mi Dios es capaz de sanar el cáncer. Mi Dios es capaz de cambiar los papeles mañana. Amén. Mi Dios es capaz de mañana cerrarle la boca a los leones. Amén. Mi Dios es capaz de mañana que me meta calones de fuego y yo salga vivo. No me entendió. Ay, papá. No me entendió. Ay, Dios mío. Mi Dios es capaz de mañana sanarme. Gracias. Mi Dios es capaz de hoy hacer un milagro. Ay, papá. Mi Dios es capaz. ¿Cuánto levanta las manos? Levanta y alaba a Jehová. Porque yo conozco al Dios que cambia las obras. Yo conozco al Dios que levanta. Yo conozco al Dios que sana. Yo conozco al Dios que sana. Yo tenía la columna vertebral doblada y me la enderezó. Yo tenía un brazo más largo que otro y me lo puso a nivel. Yo tenía el pie plano y ahora tengo los pies derechos. ¿Cuánto levanta las manos y alaba a Jehová? Y cuando hace una obra la hace para siempre. Qué bueno. Todavía tengo la columna vertebral derecha. Todavía tengo los brazos derechos y todavía tengo la planta de mis pies con mi curvatura. ¿Cuánto levanta la mano y le da la gloria a Dios? Amén. Qué lindo.
Porque yo tuve una experiencia. Yo sentí el caliente de Jehová cuando me tocó. Yo sentí el fuego de Jehová cuando tocó mis pies. Yo sentí el fuego de Jehová cuando me cogió por la espalda. Yo sentí el fuego de Jehová cuando se metía por mis hombros y mis brazos alargaban. Y esa experiencia la tengo presente. Amén, aleluya. Esa experiencia la tengo presente. Gracias a Dios. Ahora bien, ¿por qué Dios me dio esa experiencia? Porque yo estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Qué lindo eres Dios. Porque yo estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Gracias a Dios, aleluya. Iglesia, el evangelio se basa en la paciencia. El evangelio se basa en tener fe. Fe. Escuche bien, el evangelio se basa en la paciencia, en fe, se basa en manifestar los dones del Espíritu, se basa en el amor, se basa en el fuego, porque Dios hace grandes cosas cuando Él mezcla toda esa fórmula y Él va encajando el amor, encaja el fuego, encaja la paciencia. Te mete por el desierto, pero cuando te metes por el desierto ya tú tienes un nivel de resistencia que tú puedes resistir ese desierto. Te metes en el desierto, cuando sales más poderoso, sales con más fuerza. Es bueno, papá. Sales renovado, Aleluya. sales con más hambre de quitarle las almas al diablo. Aleluya. Porque tú dices, yo tuve la oportunidad de apartarme, pero no lo hice. Porque tú eres consciente, mira, tú tienes una opción en tus manos muy peligrosa y una navaja de doble filo y se llama el libre albedrío. Aleluya. Porque si mañana tú quieres, te endemoniaste, te apartaste, te apartas. Aleluya. Y Dios te puede hablar, pero cuando un corazón se endurece, el diablo se encarga de endurecer, es difícil. Aleluya. Es difícil. Y te lo testifico yo por mi experiencia. El que se deja endurecer el corazón por las obras de la carne y por Satanás es difícil. Aleluya. Se trata de una experiencia. Hay personas que aún a punto de morir, la máquina a punto de detenerse, tú les dices, ¿quieres a Dios? Te dicen que no. Aleluya. Porque tu corazón está tan duro que aún sabiendo que su alma perece, a ellos no les importa. Aleluya. Es difícil. Es difícil. Que en el evangelio hipócrita, Dios lo dijo que pasaría, que el trigo y la cizaña era necesario que crecieran juntos. Debemos de tener consciente de que cuando sucedan cosas, vamos a la Biblia. Ya la Biblia no nos habla. Ya la Biblia, su escritura nos dice que vendrán falsos profetas. Tenemos que cuidarnos de las falsas profecías. Sí, señor. Tenemos que cuidarnos de los falsos espíritus, del fuego extraño. Aleluya. Porque los hijos de Abiú, cuando presentaron fuego extraño en el altar de Jehová, Nabat y Abiú, que son los hijos de Aarón, caen como muertos. No los quemó el fuego extraño, los quemó el fuego de Jehová. Aleluya. Porque si tú quieres meter otra doctrina, la doctrina de Dios, tú vas a probar la candela de verdad. Aleluya. Si tú quieres meter otros dones, de que otros espectáculos, de que otras cosas, tú vas a saber lo que es el Guayacal de verdad. Aleluya. Porque lo que es santo, santo es. Lo que es de Jehová permanece para siempre. Aleluya. Debemos de tener conciencia en el evangelio que andamos. Se llama el evangelio de Cristo. Se llama el que Cristo resucitó al tercer día, que murió por vosotros en la cruz del Calvario. Que un día, sin tú merecerlo, sin no merecerlo, Él nos escogió. Ahora bien, ¿por qué actuamos contrario a lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Muchas veces los que andan es pisoteando a la sangre de Cristo. Muchas veces lo que anda la gente es pisoteando la sangre de Cristo, negando a Dios por los hechos. Es fuerte. Pero lamentablemente el amor de muchos se ha enfriado. Sí, señor. Cuando entramos en que el amor de muchos se ha enfriado, tenemos que tener cuidado que el tuyo no se enfríe. Aleluya. Porque vuelvo y te repito, cuando el amor de muchos se enfría, el diablo se mete, iglesia. Aleluya. El diablo se mete y hay que tener cuidado por donde el diablo está buscando entrar. Las zorras pequeñas que destruyen una villa entera. La mujer sabia edifica su casa, mas con sus manos la derrumba. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. La mujer sabia con sus manos derrumba la casa. La necia con sus manos la derrumba. Tú tienes un potencial que tienes que tener cuidado.
Tienes que tener cuidado con qué intención tú haces las cosas. Tienes que tener en cuenta con qué intención tú dijiste aquello, con qué intención tú subiste aquello, con qué intención tú tomaste la parte para esto. Porque Dios conoce los corazones. Sí, Señor. Dios conoce los corazones. Siempre y cuando haya alguien que esté capacitado para un diaconado, esa persona tiene una responsabilidad a la persona que llama a un ministerio, a otra persona. ¿Por qué tiene esa responsabilidad? Porque los errores que esa persona cometa caen sobre ti. Sí, Señor. Caen sobre ti, porque si tú eres una persona en el Espíritu, Dios te va a mostrar quién está en el Espíritu. Para llamar como evangelista, para llamar como diácono, para llamar como pastor. Es Dios quien muestra. Y si digo mal lo daño, ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia. Todo lo que se ha hablado aquí es para la gloria de mi Padre que está en los cielos, sentado en su trono. Levanta las manos. Al remitero de alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Jehová en esta noche. Toda la gloria es tuya, Dale la gloria a Jehová en esta noche. Padre. Si alguien necesita fuerza y fortaleza, el altar está abierto. Amén. Llamado número 1. Si alguien necesita también reconciliarse, el altar está abierto. Si alguien necesita fuerza, el altar está abierto, iglesia. Que Dios te va a dar fuerza en el nombre de Jesús. Para tu gloria. Que Dios te va a dar fuerza para tu gloria. Diga alabando a Dios. Gracias, Padre.